Hola maestra y compañeros, hoy mi equipo les va a presentar la crisis social, económica y política de 1968 a 1982. Las rápidas transformaciones sociales, económicas y culturales ocurridas en el país durante el llamado Milagro Mexicano constataron con la lentitud del cambio político. El sistema político mexicano, con la creación del PRI, se fue fundamentando como partido único que ejercía un gobierno autoritario. Las transformaciones sociales y culturales del siglo XX fueron las que intensificaron el choque entre algunos sectores de la sociedad mexicana. Las demandas de mayor justicia social fueron sostenidas por los grupos de obreros, respondidos con la empleación de la fuerza pública. Un ejemplo fue la represión del movimiento sindical de electricistas y conductores de ferrocarril en 1958. La situación llegó a su punto más alto durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, pues este veía en los movimientos de estudiantes una gran amenaza que no venían exclusivamente de las demandas de mayor participación. México ha sido seleccionado como sede de los Juegos Olímpicos a realizar en 1968, que el presidente y con él los miembros del gobierno buscaron mantener la estabilidad de México a toda costa. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, aparte de las protestas en el ámbito político, también sucedió, otorga el derecho al voto a los jóvenes de 18 años. Se inaugura la primera línea del sistema de transporte colectivo, el metro. Para mantener la seguridad de los Juegos Olímpicos de 1968, se crea un cuerpo de seguridad militar llamado Batallón Olimpia. Se construyeron obras para la Olimpiada de la Ciudad de México, Estadio Azteca y Palacio de los Deportes. Implementó una política de situación de importaciones y dejó de depender del capital extranjero. Se recurre a la deuda extrema para implementar en las necesidades productivas del país. Se implementa el impuesto a la tendencia vehicular para cubrir los gastos por las Olimpiadas de 1968. 2 de octubre de 1968. La matanza de Tlatelolco. Un gran mitin tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la capital del país, donde los principales líderes estudiantiles pronunciaron sus discursos frente al público reunido. En un principio a nadie le extrañó la presencia del ejército en la plaza, pues constantemente vigilaba las reuniones públicas de los estudiantiles. Sin embargo, al anochecer comenzó una fuerte balacera que terminó con la vida de muchos de los presentes e hirió a varios más. Decenas de estudiantes fueron detenidos por el ejército y enviados a campos militares. Para muchos, se trató de una represión abierta del movimiento estudiantil por parte de las autoridades. Para otros, fue producto de la confusión y el desconocimiento entre los diversos grupos de los ejércitos presentes. Lo cierto es que el movimiento estudiantil terminó violentamente y lo ocurrido del 2 de octubre de 1968 marcó el destino del sistema político mexicano en el mediano y largo plazo. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. En su gestión, la economía mexicana creció a un nivel de 6.1%. Promovió el desarrollo de puertos marítimos como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas. Fue creado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y su política exterior fue activa. Fue acusado por la FEMOS, por la Fiscalía Mexicana de Fragur, junto a Gustavo Díaz Ordaz, la matanza del 2 de octubre de 1968 y la desaparición forzada de las personas y disidentes en el contexto de la Guerra Sucia en México, por lo que se convirtió en el primer y único expresidente mexicano en no recibir 2 órdenes de aprehensión por presunto genocidio, cumplir una prisión domiciliaria y finalmente ser absuelto de toda responsabilidad en 2009. El halconazo o matanza del jueves de Corpus. El 10 de junio de 1971 tuvo lugar una manifestación estudiantil en la Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey. Estos fueron recibidos por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado Los Halcones. El presidente ordenó la represión a la misma, aunque públicamente se desligó de los derechos y pidió la renuncia del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal.
Alfonso Martínez Domínguez. Fueron asesinados a tiros más de 120 jóvenes estudiantes entre 14 y 22 años. Política económica. Aunado a la crisis internacional provocada por la escasez de petróleo, aumentó de forma considerable el gasto público, emitiendo papel moneda sin valor y contratando deuda. Durante su mandato se dio la primera crisis económica desde el inicio del llamado Milagro Mexicano. Además, se lanzó a la compra de empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno se abandonó el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de 12.50 por dólar. Al final de su sexenio llegó a los 25.50 por dólar. La deuda externa aumentó de los manejables 6 millones de dólares que había ordenado Díaz Ordaz a más de 20 millones. Política exterior. Realizó viajes a países de Europa, Asia, Oceanía, África y América Latina. Su gobierno fue muy cercano a los regímenes socialistas de Chile y Cuba. Dio asilo a Hortensia Bussi, esposa del presidente chileno Salvador Allende, cuando este murió en 1973, después de ser derrocado por el golpe de estado de Augusto Pinochet. También dio asilo político a gran número de exiliados provenientes de las dictaduras de América del Sur. Pero como se mencionó anteriormente, tuvo mano dura con los movimientos de izquierda nacional. Guerra sucia y sabotaje al Excelsior. Desde 1972 y hasta 1976, ordenó distintos sabotajes al periódico Excelsior, el cual estaba dirigido por Julio Scherer García y realizaba una labor crítica contra su gobierno. Berría ordenó entonces una estrategia para censurar la libertad de expresión del periódico, lográndolo con la crisis del Excelsior de 1976, que derivó en la salida forzada de Scherer y su equipo. Realizó la llamada Guerra Sucia, durante la cual una gran cantidad de personas fueron torturadas y desaparecidas. Durante su gobierno fueron asesinados los guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Al apogeo de sus sexenios se desató una ola de secuestros y asaltos a bancos por grupos guerrilleros de izquierda. El caso más famoso fue el intento de secuestro y asesinato del empresario regiomontano don Eugenio Garza Sada, el secuestro de uno de sus secretarios y de su suegro José Guadalupe Zuno. Para 1975 la situación guerrillera había sido neutralizada y se creó un ambiente favorable para una amnistía para los encarcelados bajo su sucesor. Creación del Colegio de Bachilleres y aumento de presupuesto de la UNAM. Impulsó el sector educativo creando el Colegio de Bachilleres con el fin de atender la demanda de educación pública a nivel medio superior, tanto en sistema escolar como en sistema abierto. Básicamente, aumentó el presupuesto de la UNAM un 1.688% para de alguna forma desinstalarse y tratar de que se olvidara de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. José López Portillo, 1976-1982. José López Portillo trató de recuperar la confianza perdida durante el régimen anterior. La política de ese sexenio se basó en 3 puntos: reforma económica, reforma política y reforma educativa. Esas reformas pretendían resolver los problemas que afectaban al país y que se habían agravado por no haberse dado las soluciones a tiempo. Para ello se creó el Plan Global de Desarrollo en 1979. Reforma económica. Al inicio de su gobierno propone un modelo económico llamado Alianza para la Producción y que tiene como frase de fondo "La solución somos todos", lo que daba a entender que para enfrentar la difícil situación económica era necesario hacer compromisos con los diferentes organismos de la población y así juntos buscar un desarrollo más igualitario, que permitiera el alimento, vivienda, vestido, educación y atención médica para las familias más necesitadas. Así que su proyecto tenía como finalidad motivar la inversión, actualizar las empresas de producción, disminuir la carestía de vida y generar más empleos. Reforma política.
La reforma política de 1977 implicó una importante serie de cambios legales promovidos en México por el político, intelectual e historiador veracruzano Jesús Reyes Heroles. Desde su cargo de secretario de Gobernación en el sexenio del presidente José López Portillo, con dicha reforma comenzó el proceso de transición democrática en el país, de un esquema hegemónico a un modelo de pluripartidismo, mismo que se prolongará por más de 2 décadas, junto a sucesivas modificaciones en la normatividad e instituciones electorales, hasta alcanzarse la conformación de la mayoría opositora en la legislatura de la Cámara de Diputados en 1997 y la alternancia en la presidencia de la República el 2 de julio del 2000. Reforma administrativa. José López Portillo, al asumir la presidencia de la República, manifestó que su gobierno realizaría una importante reforma administrativa con el objetivo de ordenar, integrar y articular el sector público y convertirlo en un instrumento adecuado para la conducción del desarrollo económico y social del país. Plan Global de Desarrollo. Con la expresión México está en síntesis, López Portillo presenta un diagnóstico de la realidad económica del país. Y para responder a ella, unifica 2 proyectos: Alianza para la Producción, que sería a largo plazo estableciendo las necesidades principales del desarrollo nacional y marcaría con nitidez las relaciones entre el Estado, los empresarios, la inversión extranjera y los trabajadores, y el Plan Global de Desarrollo, que estaba en proyecto en 3 etapas, 2 años por etapa. Los 2 primeros serían enfocados en superar la crisis y los otros 2 en consolidar la economía y los últimos a impulsar el crecimiento. Eso es todo, amigos.